Hola, ¿qué tal? Bien, en este video voy a explicar el cálculo de las partículas subatómicas, protones, electrones y neutrones y cálculo del número de masa de los elementos químicos. Bueno, antes de empezar a calcular las partículas subatómicas, vamos a ver en qué consiste cada partícula subatómica. Como vemos ahí, estoy indicando los protones, son cargas positivas, como ven ahí están de color rojo. Los electrones son cargas negativas, como ven ahí, de color gris. Y los neutrones son cargas neutras, como ven ahí, el color verde. De color verde están los neutrones. En la tabla periódica, los elementos químicos están en un recuadro, cada elemento químico con su nombre y su símbolo. En este caso vemos el elemento químico litio, su símbolo, y el número atómico. El número atómico, como vemos ahí, estoy indicando, de litio es 3. El número atómico de los elementos químicos es la representación, es el cual se identifica el elemento químico. Ese número atómico quiere decir que es la cantidad de protones que tiene ese elemento químico. Como vemos aquí, este átomo es de litio, vemos el número atómico que es 3. Entonces, la cantidad de protones es 3. Más adelante voy a explicar con una tabla, ¿sí?, el cálculo de las demás partículas subatómicas y también el cálculo de masa. Seguidamente, el número atómico de un elemento químico nos dice que es el número de protones, y cuando el átomo es neutro, ese mismo número de protones es el número de electrones. Como vemos aquí, estos átomos están de forma neutra, son átomos neutros, es decir, aquí no tiene ningún signo más ni un signo menos. Vemos estos 4 que he puesto aquí, los he puesto que están de forma neutra. Es decir, cuando están de forma neutra los átomos o elementos químicos, significa que no ha perdido ni ha ganado electrones. Para calcular el número de neutrones de un elemento químico, se resta el número de masa menos el número de protones. ¿Sí? Que ya voy a explicar completando la tabla del cálculo del número de neutrones. Seguidamente, para calcular el número de masa de un elemento químico, se suma los protones más los neutrones. ¿Sí? En conclusión, dice, los elementos químicos neutros son todos los elementos de la tabla periódica, son neutros cuando están de forma libre en la naturaleza, ya que un átomo neutro es aquel que tiene el número de protones, carga positiva, igual al número de electrones, cargas negativas. Como vemos ahí, la característica más importante de un elemento químico neutro es cuando aún no ha ganado ni ha perdido electrones. ¿Sí? Entonces es la característica más importante de un elemento químico neutro, cuando aún no ha ganado ni ha perdido electrones. Como miramos en la primera página, vemos este elemento químico litio, aquí lo he puesto, que está de forma libre en la naturaleza porque no ha ganado ni ha perdido electrones, es decir, no vemos aquí un signo más ni un signo menos. ¿Sí? Solo está el elemento químico y su número atómico. Entonces, esa es la característica más importante de un elemento químico neutro. Vemos que aquí no está el signo menos ni el signo más, es decir, no ha ganado ni ha perdido electrones. Seguidamente, aquí nos da una tabla para completar. Nos dice: completa la siguiente tabla de cálculo de partículas subatómicas, protones, neutrones y electrones, y número de masa de los siguientes elementos químicos. Como ven ahí, aquí tenemos 4 elementos químicos: el litio, el carbono, el hidrógeno,
el magnesio. Y estos elementos químicos son neutros porque vemos aquí que no tienen ni un signo más ni un signo menos, es decir, que no han ganado ni han perdido electrones, estos 4 elementos químicos que ven ahí. Entonces vamos a calcular el número atómico, como se puede ver el primer recuadro. Seguidamente los neutrones tenemos que calcular, los protones tenemos que calcular, los electrones. En este caso del átomo de litio, como vemos aquí, está el 7, ya nos da el número de masa o el número másico, ¿sí? Vemos el 7, litio, el número de masa de litio es 7. Volvemos a la página anterior, como vemos aquí el átomo de litio, vemos es 6.94 que redondeado nos da 7. Si estuviera un 6,5, igual redondeado sería 7. Pero si estuviera un 6,4 o 6,3, es decir, antes del 0,5 o 0,50, redondeado nos quedaría 6. ¿Sí? Otro detalle muy importante que se me estaba pasando por alto de explicar es que el número atómico, como vemos aquí, de cada elemento químico es un número que no tiene decimales, es un número entero que no tiene decimales. Vemos ahí el 3 solito, es decir, el número atómico de cada elemento químico va a estar así, solo un número, sin decimales. Como vemos ahí, estos elementos químicos, en la parte de abajo está el número de masa, ¿sí? El número de masa de los elementos químicos va a estar con decimales, como vemos aquí, del hidrógeno, el litio, carbono, tiene decimales. Si a la parte de abajo es el número de masa. En cambio, a la parte de arriba, como vemos aquí, el número atómico siempre va a estar sin decimales. Vemos aquí sin decimales, sin decimales, sin decimales, ¿sí? Entonces continúo resolviendo el ejercicio de litio, en este caso litio. El número de masa es 6.94, que redondea a 7, ¿sí? Vamos a la tabla. ¿Sí? Vemos 7. Aquí está redondeado 7. Bien. El número atómico. Vemos aquí en el primer recuadro. Vamos a calcular. El número atómico es el número que lo representa al elemento químico. Como había dicho anteriormente, el número atómico de litio es 3. Vamos al elemento químico aquí. Vemos 3, el número atómico. Entonces aquí debo escribir el 3. Escríbelo con rojo para que lo aprecie mejor. 3. ¿Sí? Seguidamente calcularemos los neutrones, pero eso lo voy a dejar para el último, ¿sí? Paso a calcular los protones. Como vemos aquí, este cajón nos dice que encontremos los protones, perdón. Los protones son cargas positivas, como vemos aquí. Cuando nos indica el número atómico, un elemento químico, es decir, el número atómico de cada elemento químico, nos quiere decir que es la cantidad de protones, ¿sí? La cantidad de protones de ese elemento químico. En este caso, la cantidad de protones del elemento químico es 3, por eso su número atómico es 3. Entonces siempre el número atómico indica la cantidad de protones que tiene ese elemento químico. Entonces escribimos 3 protones. Muy bien. Seguidamente calcularé los electrones. Los electrones es la misma cantidad de protones. Como vemos aquí 3, los electrones serían 3. Pero esto es en el caso de los átomos neutros. Como vemos aquí, todos estos elementos químicos son neutros. El litio, como vemos aquí, no tiene ni un signo más ni un signo menos. Es decir, no ha ganado ni ha perdido electrones.
es decir, que todavía está de forma libre en la naturaleza. Sí, entonces por lo tanto el número de electrones es el mismo, la misma cantidad que tiene de protones. Entonces debo escribirlo, el 3. ¿Sí? Como vemos aquí, ya nos faltaría calcular los neutrones. ¿Sí? Para calcular los neutrones, si nos vamos a la teoría anterior, nos dice aquí, en esta teoría, calcular los neutrones, que dice, se resta el número de masa menos el número de protones. Entonces, vamos a la tabla. Tenemos que restar el número de masa, 7, por el número de protones. Entonces debo escribir aquí 7 menos 3, 7, número de masa, menos 3 de protones, es 4. Debo escribir el 4. Esto, 4. Muy bien. Seguidamente pasar a calcular el siguiente elemento químico, que es el carbono. Como vemos aquí, tengo que calcular los neutrones, los protones, los electrones, el número de masa. Entonces, como vemos aquí, ya nos da, aquí esta tabla, en este ejercicio ya nos han puesto el número atómico del carbono, que es 6. Si vamos a lo de la tabla periódica, como vemos aquí, el carbono, el número atómico es 6. Ahí vemos el número atómico es 6. Los neutrones, dejaré para el último. Los protones, como vemos aquí, como explicaba en el elemento químico anterior, los protones es la misma cantidad del número atómico, es decir, el número atómico es la cantidad de protones que tiene ese átomo. Entonces vemos aquí que el número atómico es 6, por tanto los protones es 6. 6. Ya, muy bien. El número de electrones, como explicaba anteriormente, cuando los átomos son neutros, en este caso este átomo no tiene ni un signo menos ni un signo más, es decir, no ha perdido ni ha ganado electrones. El número de electrones es la misma cantidad de protones. Como vemos aquí el número 6, debo escribir el 6 aquí. El 6. Muy bien. Seguidamente calcularé el número de masa. El número de masa, si volvemos a la teoría de la página anterior, como vemos aquí, el número de masa se suma, dice, los protones más los neutrones. Vamos a la tabla. Entonces tenemos que sumar los protones más los neutrones para el número de masa. Pero como ya nos da el número de masa en las tablas periódicas, tenemos que ver, ¿sí? Si nos da ya el número de masa o el del elemento químico ya en las tablas periódicas, lo copiamos. Desde el carbono es 12.01, en este caso redondeado sería a 12, ¿sí? Porque es 0, es 0,01, 12,01, que redondeado nos da a 12. Entonces voy a la tabla, aquí sería el número de masa, es 12.
12. Ya. Ya, una vez que tengamos el número de masa, ya calculado, procedemos a calcular los neutrones. Como vemos aquí, los neutrones es la resta del número de masa con los protones, ¿sí? Entonces tenemos que hacer una resta. Nuevamente podemos ver aquí cálculo de neutrones, dice. De un elemento se resta, dice, el número de masa menos el número de protones. Entonces, la tabla. Entonces tenemos que restar el 12 menos el 6 de los protones, que nos queda como resultado 6. Aquí nos queda como resultado de protones 6. Bien, ya tenemos calculado lo del elemento químico carbono. Seguidamente voy a calcular el elemento químico hidrógeno, como ven aquí. Él ya nos da el número atómico en esta tabla. El hidrógeno es número atómico 1. Si nos vamos a la tabla, vemos aquí que el hidrógeno es número atómico, a la parte de acá arriba, es 1. ¿Sí? Muy bien. Seguidamente los neutrones dejaré para calcular al último. Los protones es el número de cargas positivas que tiene el elemento. En este caso el número atómico es 1. Significa que tiene un protón en el núcleo. Entonces debo escribir el 1. Muy bien. Seguidamente calcularé los electrones. ¿Sí? En los electrones nos dice que cuando los átomos son neutros, en este caso no tiene ni un signo más ni un signo menos, como ven aquí, el hidrógeno es neutro, por tanto el mismo número de protones. El mismo número de protones es la cantidad de electrones. Entonces, como vemos aquí, protones 1, debo escribir el 1. El 1, muy bien. Se escribió bien. Excelente. Nos faltaría el número de masa, como vemos aquí. El número de masa, podemos acudir a la página anterior, en donde está el hidrógeno. Número de masa, vemos a la parte de acá abajo, es 1,008, que nos da como redondeado a 1, ¿sí? Nos da redondeado a 1. Entonces voy a la tabla, escribo aquí el número de masa 1. 1. Muy bien. Seguidamente calcularé los neutrones. Como vemos aquí, los neutrones. Entonces los neutrones se calcula. Para calcular los neutrones, nuevamente podemos ir a la página anterior. Dice, para calcular los neutrones, aquí, de un elemento se resta el número de masa menos el número de protones. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces tenemos que restar el número de masa menos el número de protones. Es decir, se va a restar este 1 con este 1. Entonces debo ponerlo, este 1. Voy a pasar a hacerlo a la parte de acá abajo, el ejercicio. Entonces vemos el 1 del número de masa. Dice que tenemos que restar menos el 1 de protones. Igual. Entonces, como nos damos cuenta, el número de masa, ¿sí? Nos dice que tenemos que restar menos, es decir, tenemos que restar con el número de protones. Vemos el 1 de protones, este es el 1 de protones, ¿sí? Vuelvo y repito, este es el número de masa, que vemos el primer 1. ¿Sí? Dice que debemos de restar el número de protones. Hacemos una resta, vemos aquí el signo menos, el número de protones, ese que está aquí.
Entonces, para resolver este ejercicio, como ven aquí, pueden acudir a un video que tengo de matemática básica, en donde resuelvo operaciones algebraicas de sumas y restas, ¿sí? En donde explico, en este caso el 1 vemos aquí que es positivo, no tiene signo. Diríamos que tengo uno, un ejemplo, tengo uno en el bolsillo, ¿sí? Y debo, el signo menos significa debo uno en la tienda. ¿Qué tengo que hacer ahí? Ese uno que tengo en el bolsillo tengo que pagar a lo que debo aquí, a la tienda, y nos quedaría como resultado 0, ¿sí? Entonces debo escribir el 0 aquí. Es así como se resuelven estos tipos de ejercicios que vuelvo y repito, pueden acudir a un video que tengo de matemática básica en YouTube y pueden ver cómo se resuelve este tipo de ejercicios de operaciones algebraicas. Esta es una operación algebraica que nos presenta aquí. Tengo 1, es positivo, y debo 1, entonces con este 1 que tengo, el único 1 que tengo en el bolsillo, pago a lo que debo en la tienda y nos queda como resultado 0. Entonces debo escribirlo, que el número de neutrones, en este caso del oxígeno, es 0. Escribirlo bonito. Sí, es 0. Por tanto, ya debo de borrar este bosquejo que hice aquí. Entonces, borro esto. ¿Sí? Entonces ya está calculado el número atómico, el átomo de hidrógeno ya está calculado, como ven aquí. Seguidamente vemos el átomo de magnesio. Esto les voy a dejar como tarea. Ustedes pueden retroceder el video, pueden ver los ejercicios como expliqué anteriormente, litio, carbono, hidrógeno, y pueden completar esta tabla. Bien, eso ha sido todo en este video. Espero que hayan aprendido, porque para aprender hay que comprender. Espero que hayan comprendido en esta explicación. Gracias.